Ahí está, ya empezó. Ok. Bueno. Hola, nosotros somos del grupo 035 de la materia de programación estructurada. Yo soy Diego Garza Jesús Salvador. Y Jair Garza. y nuestro PIA es acerca de un software que almacena estructuras de datos y una base de datos de manera sistematizada y automatizada para poder almacenar clientes, haciendo validaciones sobre estos, que los datos sean válidos. Nos permite nuestro programa manejarlo de una manera más fácil y segura, además de que nos muestra la información de estos clientes de una forma detallada y específica. Además de que nuestro programa también define y crea archivos de texto y archivos binarios que guardan la información de estos. Entonces va a empezar mi compañero a empezar a decirnos acerca de las estructuras que tenemos. Pues bueno, primero vamos a empezar por definir la estructura dir, que básicamente lo que va a almacenar es la dirección de un usuario, de un cliente, y que contiene los campos que normalmente contiene alguna dirección, que son calle, número, colonia, etcétera. Luego definimos otra estructura, que va a ser la de fecha, en la que va a contener el día, mes y año, pues del cliente, de algún cliente. Y definimos la estructura, que es la, como podemos decir, principal, que es la de registro, que pues va a almacenar la información de un cliente, toda la información del cliente, que contiene la clave, que es de máximo 5 caracteres, el nombre, la dirección, bueno, la estructura de dirección, teléfono, correo, la estructura, nacimiento, estado y RFC. Y eso, todo eso sería la estructura de registro. Pues bueno, primero empezaremos por la primera función, que es v-dígitos, que básicamente lo que va a hacer es pues validar dígitos, ¿sí? Validarlos y pedirlos. Va a recibir como parámetros el arreglo de registros, perdón, em, y va a recibir i, que va a ser una variable que pues nos va a ayudar a llevar el conteo de todos los clientes que llevamos. La variable tam, que es la longitud que vamos a manejar dependiendo de lo que estemos pidiendo. Y la variable mensaje, que es dependiendo de lo que también le estemos pidiendo. Bueno, primero pues todas las variables las definimos, las que nos van a ayudar a validar. Le pedimos el dígito y va a verificar primero si es de la longitud que pues nosotros ocupamos, dependiendo. Ahí está con el if, que si es diferente, pues le mando un mensaje de error y pues se sale y vuelve pues a pedirlo. Y luego si no, pues verificamos que pues, los caracteres sean dígitos. Para hacer esto, pues recorre toda la cadena que, pues con un for, y en el if pues va verificando que todos sean dígitos, los caracteres. Y si esto es cierto, o si esto es válido, pues ahora nos pasamos a validar que si te trata de una clave, esto lo vamos a saber con la variable tam, que si es igual a 4 va a verificar si ya existe, pues recorriendo básicamente el arreglo de estructuras. Si ya existe, comparándolos, dos campos, pues ya existe y se lo va a volver a pedir, se va a quebrar y con el do while lo vuelve a pedir. Y al final ya tenemos básicamente para copiarle, para asignarle, dependiendo de lo que le estemos pidiendo, que puede ser la clave, el teléfono, la dirección, el código postal, sí, o el número de la dirección. Después tendríamos la función de validar cadenas, que lo mismo, como parámetro recibirá el arreglo de estructuras, la variable i, que nos va a ayudar a pues, llevar un conteo de los que llevamos, el mensaje y el tipo. Eh, pues bueno, primero le pedimos el- la cadena y va a validar la longitud que no exceda de 50. Esto pues porque si no, va a agarrar memoria de donde no es y pues no va a salir bien. Entonces ya después que valida eso, va a validar que si solo son espacios en blanco,
Esto quiere decir que, pues que tiene que tener al menos alguna letra o sí, pues lo que le esté pidiendo. Ya después, si esto es cierto, pues le va a mandar el error y se va a volver a pedir. Después va a validar, va a recorrer toda la cadena y va a validar que sean letras, que solo acepte letras. Y esto lo hacemos con un for, con el isalfa, así, y que sean diferentes de espacios. Esto pues para, pues sí, porque pues va a aceptar espacios. Entonces, ya si esto es cierto, esto quiere decir que pues tiene algún carácter no válido y va a cerrar, salir del bucle y le volver a pedir. Al final, con los ifs y else que están aquí, pues eso es para asignarle, dependiendo de lo que le estemos pidiendo, con la variable tipo que habíamos previamente puesto, que va a recibir como parámetro. Si es nombre, pues le va a copiar lo que ya validamos y pedimos en la campo nombre y así con todas las demás. Bueno, también otra función que tenemos es la de validar dirección, que pues esta función va a hacer uso de las demás funciones que ya he dicho, que pues básicamente dependiendo de si es alguna calle, si es algún número, va a validar tanto caracteres como números. Y pues sí va a recibir como parámetro el arreglo de estructuras y la variable i, que es para asignarle en qué campo lo vamos a poner, qué cliente. Después tenemos la función de validar correo, que esto vamos a hacer uso de una expresión regular con el regex y el patrón, pues básicamente lo que hacemos es darle un patrón para que tenga que ser ese, que en este caso creo que son 4 mayúsculas, algo así, y pues lo demás que es el correo, perdón, está con el RFC. Sí, pues el correo que va a aceptar letras hasta el Gmail, tiene que contener un Gmail, y va a aceptar letras y números y el .com. Pues bueno, primero se lo va a pedir, ya después vamos a hacer si coincide con la expresión regular o el patrón que habíamos definido ahí mismo. Y si no coincide, pues se lo va a volver a pedir. Y si sí, se sale y se lo copia al campo del, sí, del arreglo. Después tenemos para validar fecha, que pues bueno, va a recibir como parámetros también el arreglo de estructura, que lo puse leí, y la variable i. Entonces, primero le pedimos el día, validamos que no, que sea de 1 a 31, que no sea ni menor ni mayor que eso. Y así también le pedimos el mes y el año. El año lo pusimos que sea mínimo 1900 y máximo 2024. Entonces ya cuando le pide todo esto, va a verificar si es bisiesto. Esto lo va a hacer pues así con esa expresión que está ahí. Y si esto es cierto, eso quiere decir que febrero va a tener máximo 29 días. Y si no, es máximo 28 días. Y lo después, pues ya cuando validamos todo eso, em, le vamos a asignar a cada mes, o sea, por ejemplo, marzo, abril o así, le vamos a asignar el máximo de días que tiene, que son pues eso ya vienen puestos. Y así, y después si el día que había ingresado es mayor al máximo de días que tiene algún mes, pues le va a mandar el mensaje y le vas a volver a pedir. Y ya cuando esto sea falso, o sea, que esté bien toda la fecha, pues nomás va a asignar a cada campo del arreglo la variable que le pedimos. Después tenemos la función de validar el estatus, que pues básicamente es nada más validar que sea 0 y 1. Y pues sí, pues nada más es eso. Y ya después se lo copiamos. Luego validar el RFC, que está aquí como había comentado que me había confundido. Tenemos el regex, que es el patrón, y ahora sí, puede escribir letras mayúsculas de A a la Z, puede escribir 4, luego viene cualquier dígito del 0 al 9, vienen 6 caracteres, y después de eso puede escribir letras mayúsculas o números, son 3 caracteres que le siguen. Este es el patrón para el RFC, y pues bueno, primero se lo pedimos y validamos
bueno, primero las convertimos todas a mayúsculas, porque pues en el RFC todos son mayúsculas. Y después verificamos si ya existe. Esto lo hacemos recorriendo el arreglo de estructuras y lo comparamos. Si es igual a 0, eso quiere decir que existe y se lo va a volver a pedir. Y al final valida que el patrón que sí esté bien. O sea, que básicamente el RFC sea válido. Y al final lo copia al campo. Y como último que voy a explicar yo es la función de base de datos, que pues va a recibir como parámetros el arreglo de estructuras. Y la variable n, que también es una variable que nos va a ayudar a saber cuántos clientes tenemos hasta el momento. Primero hacemos el puntero al archivo, lo definimos y después lo abrimos el archivo con el nombre del archivo y el modo. Y después, pues básicamente, pues nada más queda escribir en el archivo, que pues es con el fwrite, y al final lo cerramos. Eso sería todo. Al siguiente seguirá mi compañero Jair. Ah, no, Diego, perdón. Sigo yo. Sí se me escucha, ¿verdad? Una disculpa. Sí, sí, sí. Sí, ok. Bueno, yo voy a empezar explicando la función de escribir texto, la cual recibe como parámetro una variable del tipo registro, un puntero y una variable de entera n. Entonces, primeramente declaramos unas ciertas variables que nos permiten que como nuestra entrada de la calle del cliente está con 6 dígitos, pues no ocupamos los dígitos primeros que son 0, solo los números como tal. Entonces, es lo primero que hace. Declaramos esas variables y empezamos a escribir en el archivo pues las variables correspondientes. Este for es el que nos permite separar esos ceros que no ocupamos de la dirección, de la calle, del número, y continuadamente empieza a escribir en el puntero que se pasó la variable de cada, cada variable del registro, una disculpa. Entonces, después tenemos la función crear carpeta, la cual con unas funciones de unos archivos incluidos nos permite comparar si ya existe una carpeta y si no, la crea, que es donde se guardan nuestros archivos de texto y binarios. Después tenemos la función de archivos de texto activos e inactivos, la cual nos imprime en un archivo de texto toda nuestra información del registro. Entonces, primero crea la carpeta correspondiente, además de crear los punteros y los nombres de cada archivo. Y nosotros decidimos que cada archivo tendría como nombre la fecha actual. Entonces, utilizando funciones de tiempo, creamos los nombres con la fecha actual en donde se van a guardar. Entonces, abrimos los archivos con los nombres con la fecha actual, una disculpa, y en el modo de que vamos a escribir en ellos. Empezamos a recorrer nuestro registro y si el estado de ese es activo, entonces mandamos ese registro a escribir texto, el puntero en el que queremos, del archivo que queremos que se escriba y el subíndice. Al terminar esto de recorrer, cerramos los archivos que abrimos anteriormente y ya nos dice que se generaron los archivos. En archivos de texto activos ordenado, este es lo que hace crear un archivo de texto en el cual guarda la información de todos los clientes que son activos y ordenado por el nombre de menor a mayor. Entonces, decidimos utilizar una copia del registro para que no se modifique nuestro registro original y esa copia es la que ordenamos. Después de eso, volvemos nuevamente a crear nuestra carpeta si es que no existe y si ya existe, no va a hacer nada. Y como en el paso anterior, crea el nombre del archivo con la fecha actual, lo abre, empieza a recorrerlo y si es activo, lo imprime en el archivo de texto. Cerramos, limpiamos la pantalla y nos avisa que el archivo ha sido generado.
tenemos la función backup binario, que sirve para crear un archivo binario con toda la información de nuestros clientes, guardarla en el explorador de archivos, que sigue más o menos la misma lógica de las dos anteriores funciones. Creamos nuestro archivo, creamos la carpeta si es que no existe, procedemos a crear nuestro nombre del archivo con la fecha, para posteriormente empezar a abrir el archivo y escribir la información en él. Permítame un momento. Seguimos con la función leer base de datos, que esta función lo que hace es recopila la información de nuestro archivo binario que contiene toda la información de los clientes para poder manejar la variable de registros dentro del programa. Sigue la función de impresión, que en esta simplemente lo que hace es obtiene el registro, obtiene cuántos son, bueno, obtiene el índice del registro y lo que hace es meramente imprimir ese registro con toda su información de forma estructurada en la consola. Y para finalizar por mi parte, tenemos la función modificar registro, que a su vez utiliza la expresión regular del RFC, ya que lo que hace esta función primero es pedir el RFC del que queremos modificar y utilizamos el código que tenemos anteriormente para verificar si es que existe, si es válido o no está. Entonces, si no encontramos el cliente, va a seguir solicitando un RFC hasta que lo encuentre y nos dice en todo caso que si no existe, pues no lo encontramos. Entonces, ya que lo encontró, nos va a imprimir la información que tenemos de ese cliente con la función impresión. Entonces procede a soltarnos un menú en el que nos dice qué es lo que queremos modificar del cliente. Un menú que está validado que nos ingrese opciones válidas. Después de esto limpiamos el buffer y entramos nuevamente. Por ejemplo, si fue el caso 1, que sería la dirección, pues nuevamente nos pide qué es lo que queremos modificar de aquí. Ya que lo validamos, entonces si escogemos depende del que escojamos, pues ya va a ser la validación correspondiente con las llamadas a las funciones correspondientes, recibiendo los datos que necesita del registro de clientes, su índice, si es algún número, el validar dígitos, qué dígito va a validar, o si es la cadena con su información correspondiente. En dado caso de ser otras cosas, utilizar las validaciones que ya creamos para el correo, la fecha, el estatus, etc. Y termina. Entonces seguirá mi compañero Yair a explicar las funciones restantes. Bueno, así como necesitamos dar de alta un registro, perdón, modificar un registro, pues también necesitamos dar bajas y altas de los mismos. La función que sigue fue la de dar baja de registro, que pues tiene exactamente los mismos parámetros que modificar registro, lo que acaba de explicar Diego, y también los de alta de registro. Bueno, entonces, la función para baja de registro, pues como su nombre lo dice, se encarga de eliminar un cliente del registro. Lo primero que hace es solicitar el RFC del cliente que deseamos eliminar y valida utilizando la expresión que hemos utilizado anteriormente, donde usamos la variable patrón para definir ese formato que le tenemos que dar al RFC. Ahora, en caso de que no haya un RFC, o no exista más bien, se imprime un mensaje que indica que no hay cliente para dar de baja. Entonces, esto obliga al usuario a seguir ingresando RFC hasta que se encuentre uno que sí sea válido. Ahora, cuando se encuentre el cliente, muestra sus datos y para evitar errores o posibles complicaciones a los usuarios, pide una confirmación para poder eliminar al cliente del registro. Una vez que se confirma la eliminación, se limpia el registro del cliente y se ajusta los registros posteriores para llenar el espacio vacío. Es decir, la que se van recorriendo para no dejar espacios en blanco entre un registro y otro. Ahora, si no se encuentra el cliente, pues muestra un mensaje de error
y en dado caso de que no se encuentre, pues lo vuelve a solicitar. Lo vuelve a solicitar hasta que se encuentre el RFC del cliente. Ahora, para el alta de registro, pues como su nombre lo dice, es agregar un nuevo cliente al mismo registro, y como ya lo mencioné, son exactamente los mismos parámetros. Esta función verifica si el registro tiene espacio suficiente, o sea, que el arreglo de registros tenga menos de 100 componentes y que quede espacio para meter un nuevo registro. Ahora, solicitan los datos del nuevo cliente, igual se hacen un llamado a las funciones, como son la clave, el nombre, dirección, teléfono, correo, y una vez llamadas las diversas funciones, pues valida los datos que se deben ingresar. Si el registro tiene espacio y los datos son válidos, pues sin problemas el cliente se va a agregar al registro y el computador o la cantidad Disculpa, compañero, se te trabó de un clientes que momento. se Si hayan puedas ingresado. repetir lo último que dijiste nada más. Perdón. ¿Lo de alta de registros o ya nada más la Sí, descripción nada del más proceso? los últimos 5 o 10 segundos. Ok, perdón. Bueno, lo que es el alta de registro, pues es verificar que el registro, o sea, el arreglo de registros tenga menos de 100 espacios ocupados, porque pues no acepta más de 100 clientes a la vez. Ahora, solicito los datos del cliente, del nuevo cliente, que pues es igual hacer un llamado a las funciones para verificar que estén correctos, como son la clave, el nombre, dirección, teléfono y los demás. Y una vez que se validó que los datos se ingresaron de manera correcta, pues se agrega el cliente y el contador, o sea, N, aumenta en 1 para asegurar de que el cliente fue agregado y pues no tener problemas más adelante. Ahora, el listado de clientes es otra función aparte que muestra la lista completa de todos los clientes que se han registrado. Igual son exactamente los mismos parámetros, el arreglo de registros y N, que es el contador de los mismos de los registros. Lo que hace esta función, pues es recorrer todos los registros en el arreglo de clientes y una vez llamada la función, imprime los detalles de cada cliente. Ya cuando finaliza el total de clientes registrados, pues ahí termina lo que le corresponde a esa función. Ahora, otra función aparte es el listado de nacimiento de clientes. El objetivo de esta función es mostrar la lista de clientes nacidos en un solo mes en específico. Igual están exactamente los mismos parámetros. Lo que hace esta función, pues solicitar al usuario el mes de nacimiento de los clientes a buscar y valida que el mes, como es un dato numérico, valida que se encuentre entre 1 y 12. Si no es así, pues lo sigue en bucle hasta que se ingrese un dato que sí es aceptado, o sea, un número entre 1 y 12, incluyéndolos. Ahora, recorre todos los registros que tenemos en el arreglo de registros en clientes y filtra los que tengan el nacimiento que coincidan con el mes que se ingresó. Una vez encontrados, imprime los datos que el cliente que cumple años en ese mes en específico. Ahora, si no se encuentran clientes para ese mes, pues simplemente se imprime un mensaje de que no existen clientes que hayan nacido en ese mes. Una nueva función que es localizar un cliente en específico y para esto se utiliza el RFC, que pues como es el único dato que no se puede repetir, se puede decir que es un identificador de cada cliente. Entonces, es aquello que utilizamos para evitar confusiones. Igual, exactamente los mismos parámetros, el arreglo de registros de clientes y el contador. Ahora, ¿cómo funciona esto? Lo que hace es solicitar al usuario de RFC del cliente que busca localizar, otra vez utilizando el mismo formato con la variable de patrón, que valida que los caracteres sean los que deben ser. Ahora, después de limpiar la pantalla aparezcan, para que se borre lo anterior, valida el RFC y recorre todos los registros del arreglo de registros, o sea, de clientes, para buscar el RFC que se ingresó.
Si se encuentra en cliente, pues imprime sus datos o los detalles que tiene. Y si no lo encuentra, muestra un mensaje de que el cliente pues, no existe. Ahora, menú reportes, otra función. Esta muestra un menú que sirve para generar distintos tipos de reportes sobre los clientes. Igual, exactamente los mismos parámetros. Esta función lo que hace es presentar al usuario un menú con opciones para generar reportes, que pueden ser listado completo de clientes, listado de clientes por fecha de nacimiento, o sea, el mes, o localizar un cliente por RFC, lo mismo que vimos hace rato. Ahora, dependiendo de la opción seleccionada, llámalo a la función que se necesita, que se debe utilizar. Y es básicamente lo mismo, las mismas funciones que ya se explicaron. Otra nueva función, menú archivos. Esta muestra un menú para gestionar la creación de archivos relacionados con los registros de clientes. Igual, son exactamente los mismos parámetros. Y presenta un menú para generar distintos tipos de archivos con los clientes que tenemos. Una es para crear archivos de textos con los clientes tanto activos como inactivos. Otra igual para archivos de textos con los clientes únicamente activos, pero alterando el orden por su nombre, o sea, en manera alfabética. Y también tiene la opción de crear un archivo binario con todos los registros que se tienen en ese momento. Para esto, pues hacemos llamada a las funciones correspondientes según lo que el cliente ha decidido y pues se ejecuta para completar esta parte del programa. Como última función, tenemos el menú principal, que pues, es básicamente, el, es la base, porque permite gestionar altas, las bajas, modificaciones, reportes, gestión de archivos, todo lo que ya se mencionó anteriormente, exactamente con los mismos parámetros. Pues se muestra el menú tal cual como viene aquí lo que se está imprimiendo. Alta registro, baja registro, modificación. Usamos Topper para convertirlo en mayúsculas y no tener que validar también minúsculas. Y mientras no se ha ingresado la opción, una opción válida más bien, pues se repite, ¿no? Hasta que se agregue una opción que se pueda o que sí esté registrada más bien. Y ya a partir de ello, pues hace llamada a distintas funciones para pues, que se haga específicamente lo que se necesita hacer. Entonces, esto sería todo de las funciones que tenemos en nuestro pequeño proyecto. Ok, entonces para pasar al programa principal, como ya vimos, todas estas funciones las tenemos guardadas en un archivo de encabezado de funciones.h. Entonces nos pasamos a nuestro archivo de origen, en el cual definimos la secuencia de Critical Secure No Warning, ya que como estamos utilizando funciones de C, hay algunas que son ambiguas y nos generan cierto error. Entonces definimos background red y reset para modificar en cierto momento el fondo de color de la consola de texto para imprimir cierto mensaje y que el usuario pueda verlo de forma más específica. Entonces incluimos todas estas bibliotecas, iosstream para el uso de cin y cout para la impresión de nuestra consola y obtención de las variables, ctype para la validación de ciertos caracteres, cstrings para la comparación de cadena de caracteres, regex para nuestra expresión regular que utilizamos para el RFC y el correo, cstrlib, que era para la generación de números, luego timeh, directh y sitstat.h son las que nos ayudan. Discúlpenme. timeh es la que nos ayuda para el nombre con la fecha actual de la generación del archivo de texto. Y las últimas dos son las que vienen juntas para la creación de las carpetas que comentamos anteriormente, que valide si existen, si no existen y para crearlas. Además de incluir obviamente nuestro archivo funciones.h que contiene todas las funciones que vamos a utilizar. Entonces procedemos llamando using namespace standard para utilizar más fácilmente el cin y el cout. Y posteriormente creamos nuestro registro, nuestra variable clientes del tipo registro con un máximo de 100 elementos. Entonces empezamos con la ejecución del código. Para poder imprimir de forma correcta en la consola caracteres acentuados, utilizamos setLocale, utilizando el español,
creamos la variable n y obtenemos n de la lectura de la base de datos. Ejecutamos el menú principal y al final, y si se termina de realizar el menú ejecutar, se actualiza la base de datos. Entonces empezamos con la corrida del programa. Mi compañero Jesús va a empezar a explicar ciertos puntos del menú. Pues bueno, como primera opción que podemos poner en el menú, le podemos poner la letra A, que sirve para dar de alta a algún nuevo cliente en el registro, ya usando las funciones que habíamos explicado anteriormente. Primero nos pide la clave. En esto podemos, por ejemplo, validar aquí que nos ingrese una clave que ya esté. Por ejemplo, si le puedes poner 0031, por ejemplo, va a mandar un mensaje de error y como había dicho, el color cambia para como resaltar esos errores importantes y le vuelve a pedir la clave porque pues ya existe. Entonces se lo vamos a poner así como sí, que es 0036, por ejemplo. Listo, ya lo validó, ya lo guardó y bien. Entonces le va a pedir el nombre. En el nombre podríamos validar, por ejemplo, que no ingrese números. Entonces, por ejemplo, le puedes poner algún número, no sé, 14 o así. Sí, ahí está. Le manda el error de que es un carácter no válido porque ingresó números, así como también valida caracteres, por ejemplo, especiales, que es el arroba y esas cosas. Pero entonces ahí le manda el mensaje, igual mismo. Y pues bueno, estaba haciendo uso de todas las funciones que habíamos hecho anteriormente. Entonces le ponemos el nombre, pues algún nombre válido y ahí está. Entonces, le pasa a pedir la dirección, que es lo mismo, las mismas funciones que validarán que solo sean caracteres, números, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también valida que solo sean 6 caracteres, que tienen que ser 6 caracteres. Y le ingresamos algún número válido, la colonia también, la ciudad y todo esto haciendo uso de la validación de caracteres. Ahí está, por ejemplo, algún carácter no válido que pues no tiene sentido en las direcciones. En el código postal, por ejemplo, validará la longitud, sí, que no ingrese algún carácter válido, no válido, así. Le pide el estado, el país, todo bien. Aquí, por ejemplo, validará que sea de 10 dígitos. Ahí está, le manda el código, el mensaje de error. Ya está bien. Aquí, eh, pues va a hacer uso de la expresión regular, que como ya hemos explicado, que tiene que tener números, o bueno, números o letras al principio, luego tendrá el arroba, y luego tendrá algo en medio de ese arroba y punto com, y luego tendrá el punto com. Si no está bien escrito el, el patrón, pues no lo aceptará nunca. Entonces le podríamos ahí inventar algún correo y se lo acepta. Aquí valida que sea del 131, por ejemplo, le puedes poner un -5, -4, sí. Le manda el mensaje, que intente de nuevo. Y ahí está, le aceptó el día 2 de mes también, igual lo mismo, validará de que sea de 1 a 12. Ahí está, 13. Y ya cuando ingrese algún válido, le pedirá el año. Eh, Aquí, pues, validará que sea solo de 1900 a 2024. Por ejemplo, hay 2025. Pues no tiene sentido eso en el cliente. Y ahí está. Y también hará lo del año bisiesto, pero pues en este caso creo que no cae, porque la verdad no sé, no me acuerdo bien cómo es eso. Entonces aquí lo mismo, que sea solo 1 o 0, ahí -1 y 3 no lo acepta, ahí aceptará el 1. El RFC. En el RFC, por ejemplo, no aceptará, tendría que estar en el patrón, así como lo hemos definido antes, que sean, l- creo que son 4 letras o 6 al principio, algo así, y luego números y todo ese patrón. Y por ejemplo, aquí también podríamos validar que un RFC que ya exista. No sé si tengamos ahí algún RFC. Si tenemos uno a la mano, permíteme un momento, compañero, nada más para ir por él. Sí, sí, está bien. Ah,
Y pues lo Ok. mismo. Sí, sí. Aquí lo tengo. Por ejemplo, de nuestro primer cliente tenemos que su RFC es este y nos dice que ya existe, entonces no lo va a guardar. Quiero Se lo hacer un volverá. paréntesis para mencionar que una disculpa por este error de texto. Creo que se nos pasó volver a poner el reset y meramente es mover una variable de lugar dentro del código. Pero no es un error grave. Sí es, entonces ahí como podemos ver, si ingresamos algún RFC que ya exista, le mandará el mensaje y se lo pedirá. Y al ingresar uno válido, por así decirlo, ya con el patrón y todo, se agregará a la base de datos. Entonces, la parte de altas de registro ya está. Ahora quedaría la baja de registro, que pues básicamente lo que hace es, pues como su nombre lo indica, eliminar algún cliente del registro. Primero le pedirá el RFC, en igual, con la expresión regular que tendría que ser del RFC. Si, si ingresamos, por ejemplo, alguna así, le va a volver a pedir el formato que es. Y si ingresamos algún válido, le mandará la información del cliente y le preguntará si está seguro de dar de baja, esto para mayor seguridad. Si le damos alguna otra letra que no sea ese, pues lo cancelará y al final no hará nada. Pero si le damos que la letra S, lo eliminará y ahí está el mensaje de cliente dado de baja, exitosamente. Ahí está, ese es el primero. Y igual, lo canceló y sigue en el registro. Y eso sería toda mi parte del programa. Ok, yo voy a proceder a explicar la de modificación de registro. Previamente quiero hacer desde una vez que, por ejemplo, si ingresamos 1, es una opción inválida, un 4, una O, que nos permite que simplemente se ingresen opciones de las cuales tenemos en el menú. Modificación de registro. Nuevamente nos pide un cliente. Anteriormente habíamos borrado el registro que creamos y si lo introducimos podemos ver que no existe. Entonces utilicemos el cliente que ya habíamos copiado anteriormente, que ya sabemos que sí existe. Encontramos el cliente, entonces nuevamente ingrese en un menú en el que nos pide una opción. Por ejemplo, opciones inválidas para corroborar que el menú está validado correctamente y pidamos que modifique su estatus. Entonces su estatus 1 o 0 inactivo, estamos llamando nuevamente a funciones que ya utilizamos y comprobamos que funcionan correctamente. Entonces si está activo, pongámoslo inactivo. Como podemos ver, ahora nos muestra su información en estatus inactivo. Modifiquemos, por ejemplo, el nacimiento. Día de nacimiento, por ejemplo, si ponemos 31 de febrero del 2005, obviamente sabemos que febrero nunca va a tener 31 días, por ende nos marca que no tiene 31 días. Comprobemos un año bisiesto, si no me equivoco, compañeros, este año fue bisiesto. Sí, No, este no. año fue bisiesto. Ingresemos que el cliente nació en este año, Este año fue como pueden bisiesto. ver. Nos validó que un cliente que nació en este año, en febrero del 29, así es. ¿Por qué? Porque este año es bisiesto. Está validado que nos acepte años bisiestos. Y meramente las demás funciones es más de lo mismo. Llama las funciones que ya habíamos creado y que ya validamos que funcionan correctamente para modificar los datos del archivo. Y lo modifica correctamente. Bacteria modificar, por ejemplo, el correo. Nos lo cambia y meramente en la dirección para no, si damos dirección, como son múltiples casillas que se pueden modificar de la dirección, entonces me dice qué es lo que quiero modificar. Por ejemplo, quiero modificar la calle porque se mudó, sigue siendo el mismo número, entonces a lo mejor ahora vive en José Rivera. Rivera 123, no, pero también modificó el número. Bueno, vamos y modificamos el número. Ahora es el número, como pueden ver, requerimos 6 dígitos de entrada, pero simplemente utilizamos 3 y ya estaría. Entonces nos permite regresar y salir. Ahora seguirá mi compañero Yair explicando Me toca reportes y explicar la gestión parte de... de reportes que se hace de ahí ingresando la letra R. Ahora,
en el apartado de reportes, pues tenemos diferentes opciones, como son la lista de clientes, clientes por fecha de vencimiento, localizar clientes por RFC, o la opción 4 para regresar y salir de este menú. Vamos a empezar por la 1, que es listado de clientes. Este pues permite precisamente ver todos los clientes que tenemos en el registro actualmente, ahí con todos los datos actualizados. Ahora la opción 2 permite ver el clientes según la fecha de nacimiento. Este pues valida que los números solamente sean del 1 al 12 y dependiendo ya del mes de nacimiento, pues nada más nos va a imprimir los clientes que tengamos registrados en ese preciso mes de nacimiento. Ok, ahora para localizar cliente por RFC, ingresamos el número 3 y pues tenemos que ingresar nuevamente el RFC con el formato que se explicó anteriormente varias veces ya y pues valida que sí sea el formato que debe ser. Y ya por último, pues es la opción de regresar. Pues básicamente eso, para hacerlo más rápido y que no nos dure tanto el video, podemos simplemente salir del menú y continuar con gestión de archivos. Yo terminaré explicando gestión de archivos, que me confundí un momento, que en gestión de archivos, como habíamos mencionado, tenemos las opciones de crear diferentes archivos de texto y esto meramente es seleccionar la opción y nos genera los archivos. En este caso, permítanme aquí, tenemos nuestro explorador de archivos con la información, que podemos ver que aquí, hoy, ahorita a las 9:33, se acaba de modificar esta carpeta en la que vemos que anteriormente ya habíamos realizado unas pruebas y que actualmente me hizo los dos archivos de texto, clientes activos e inactivos con la fecha. Por ejemplo, aquí tenemos clientes activos. Podemos ver que todos son activos, aunque la mayoría que tenemos actualmente son activos. De hecho, creo que todos los que tenemos son activos. No, sí, tenemos un inactivo, sí es cierto, lo había modificado. Y aquí vemos que inactivos guardó solamente los inactivos. Tenemos el ordenados por nombre. Nos dice que ya se generó correctamente y si vemos aquí atrás, en efecto, se generó el archivos ordenados por nombre de esta fecha. Y como podemos ver, va ordenado alfabéticamente. Y por ejemplo, archivos binarios, ya tenemos aquí un par de registros. ¿Qué pasa si borramos esta carpeta y no existe? Entonces, nos vamos a la opción de crear archivo binario. Y como pudimos observar, la carpeta se generó y a su vez se generó nuestro archivo binario. Que pues se abre y se ve raro, pero funciona el programa. Entonces salimos. Como observamos anteriormente, un detalle extra, podemos ver que tenemos actualmente 35 clientes. ¿Qué pasa si nosotros damos de alta un cliente y entonces vamos a darlo de alta? Puse mal el nombre, pero pues bueno. No, lo coloqué mal. Y ya quedó. Bueno, por ejemplo, podemos ver que puse mal mi, ¿cómo se dice? Mi estado. Entonces modificamos dirección. Sería la ciudad, discúlpenme. Sería Apodaca. Y está corregido. Entonces, ahora podemos ver que ya tenemos 36 clientes y si nosotros damos salir, si volvemos a ejecutar nuestro código, podemos ver que, que el cliente agregado se quedó guardado. Y así podemos crear nuevamente un reporte. Ingresé a la opción equivocada. Un reporte con los nuevos activos e inactivos y comparar la información donde en el primero que creamos inactivos muestra el cliente que agregamos, pero en el nuevo que creamos, así está.
que está mezclado. Clientes inactivos y el otro es este. Aquí no está, aquí sí está, ya después de que se creó y a su vez se imprimió el archivo. Y damos la opción salir y sería todo. Muchas gracias por prestar atención, por ver nuestro código y sería todo.